Alguien más quiere preguntar algo y yo les iba a dar una información a ustedes. Esto que van a ver, ahorita que está la crisis de Medio Oriente, ahora que lo preguntas, Aldo, yo les voy a mostrar dentro de los próximos minutos o segundos algo que tal vez se les va a hacer estrambótico o increíble, pero es la verdad. Parte de esto está en el libro secreto Vaticano y parte está en el libro secreto Biblia. La guerra de Israel contra Palestina es absurda por un simple hecho. Porque mucha gente dirá, no es cierto, no. Bueno, yo les voy a dar los datos a ver si siguen diciendo que no es cierto. Todo el mundo pensábamos que los judíos se habían ido de Israel. ¿Por qué? Porque Roma, hubo un momento en que siempre se rebelaban los judíos en Judea, al grado que hubo un emperador que ya no soportó más, Vespasiano. Él había sido general ahí, en Judea. Él mismo, cuando murió el anterior emperador, todos dijeron que sea Vespasiano. Y él le tocó ser emperador, y su hijo, llamado Titus, no, ese Tito era un hijo. Bueno, ahí les va lo que hizo ese Tito. Cuando vieron que los judíos eran indomables, él dijo, ahora sí se acabó a la fregada con estos cuates, y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, todo lo que ya saben ustedes, y se dio la orden de la evacuación, como lo que hoy está haciendo Netanyahu. Van a ver cómo esto es un espejo de la historia también. Ahora es al revés. Pero básicamente ese Tito, por orden de su papá, de Vespasiano, dijo, todos los judíos se largan, se van, ya que no haya ni uno aquí. ¿Cierto o no? Mis hermanas acaban de estar en los lugares de los hechos, en Masada. Masada es una fortificación, un cerro como el castillo de Chapultepec, a los que han ido de la Ciudad de México, donde arriba está un castillo que puso Herodes. Bueno, ahí se refugiaron los últimos judíos que decían, no, nosotros no nos vamos a rendir nunca. Paréntesis hago. Los judíos estaban tan oprimidos por los romanos que desarrollaron una organización secreta, terrorista, para defenderlos. Habrá un premio a quien me diga el nombre, ¿qué era esa organización terrorista que crearon los de Judea para defenderse? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, ahí les va. Uno de los discípulos de Jesús pertenecía a esa organización terrorista. El que lo traicionó, Judas. ¿A qué grupo terrorista pertenecía él? A los celotes. Los celotes eran los que estaban en contra de Roma y hacían ataques terroristas. Yo no digo que sean malos, ellos se estaban defendiendo, ¿no? Ellos mataban a generales romanos, etcétera. Había una subdivisión llamada sicarios. Sicari, de ahí viene la palabra sicario. Eran asesinos que mataban a los generales romanos porque se querían defender y ellos decían, esto es de nosotros, Judea. Bueno, solo porque si alguien ve algún parecido entre eso y Hamás. Ahorita vemos que Hamás son unos desgraciados. En aquel tiempo, no sé si ven como desgraciados a los celotes o como que peleaban por una causa justa. Todo es relativo, depende de quién te lo platica. Bajo esas condiciones llegó alguien como Vespasiano, que se parecería a quién hoy, al señor Netanyahu, ¿no? Que dijo, se acabó con esos terroristas, fregada, los voy a eliminar. Y fue cuando mandó todas esas divisiones y Tito se encargó de destruir a Jerusalén, destruir el templo y ordenó la evacuación, y a los que se fueron a esconder de los celotes a esa fortificación de Masada, estaba rodeada de todas las legiones romanas y les dijo, ríndanse, y ellos, en vez de rendirse, hubo un momento en que los mismos judíos dijeron, nunca nos vamos a rendir y mejor nos suicidamos. ¿Ustedes creen que cuando dieron esa orden, de veras se fueron todos los judíos? Había sido la orden de que se vayan todos. Bueno, qué bueno que tú digas que no. ¿Por qué? Muchos creemos que sí. Nos dijeron que se iban todos. Entonces, tal vez los palestinos, les voy a decir lo que Benjamín Netanyahu dice ahorita. Él dice, los palestinos, ellos nunca habían estado ahí. Ahí vivían los israelitas, pero los palestinos no, ellos llegaron desde Arabia mucho después, cuando Mahoma conquistó, se fue desde Arabia a conquistar todo. O sea, él dice que los palestinos llegaron de Arabia, que son los musulmanes. Ahí les va lo que realmente ocurre. ¿Cómo es posible que se diga que se había vaciado todo lo que es hoy Israel de judíos en el año 70, si para el año de 132 hubo otra revuelta ahí tan grande que puso en aprietos un nuevo emperador que estaba entonces, llamado Adriano, que tuvo que mandar 2 legiones para aplastar esa rebelión de judíos que estaban en Judea? ¿Cómo es posible si ya se habían ido? Bueno, eran miles, no se habían ido.
Lo que pasa en esas migraciones es que expulsas a la élite. Eso en el libro del Secreto Biblia hay ejemplos a más no poder. Esa idea de deportar gente le pasó a Israel varias veces. Cuando llegó Mahoma, en el año 632, se supone que ya no quedaban judíos ahí, ¿cierto? Bueno, no lo van a creer, pero cuando llegó, no Mahoma, sino Abu Bakr, que era el segundo de a bordo de él, porque ya se había muerto Mahoma 2 años antes, pero cuando llegaron los islámicos, ¿quién creen que fueron los que les dieron la bienvenida a que se quedaran con ese territorio? Los judíos que estaban ahí. Por increíble que parezca, fueron los judíos los que dijeron, bienvenidos los del Islam. Porque se han de preguntar, ¿cómo puede ser? Pues sí, porque para entonces ellos estaban sometidos por el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino era el enemigo para los judíos. Y de repente llegaba a una religión que decía que creían en Abraham, que creían en Moisés y que simplemente había un nuevo profeta. Y les proponían que iban a respetar a los judíos. Entonces, les voy a decir nombres específicos de judíos que les dieron la bienvenida al Islam. Benjamín de Tiberias, él les dio dinero y era judío y vivía en Israel. La gran pregunta que les hago, para entonces todavía había miles de judíos en el año 630. ¿Qué pasó con ellos después? ¿Desaparecieron? ¿Y de dónde salieron los palestinos? Son esos mismos, pero lo que pasa es que se islamizaron, se convirtieron al Islam, pero son judíos. Y esto que tienen aquí es la prueba genética, o sea, obviamente esta es la parte histórica. La genética es la que demuestra todo. A los que quieran ver, hay un marcador genético que tienen en Arabia. La pregunta es, ¿vienen de Arabia los palestinos como dice Benjamín Netanyahu? Esa es la pregunta de oro. Porque si demuestra que vienen de Arabia, entonces sí es verdad que hasta tienen derecho, si quieren, de quitarlos de ahí. No digo en serio esto, pero el punto es que hay un marcador genético que tienen toda la población de Arabia. Se llama R0A, que solo existe en Arabia. No existe en Palestina. Si hubieran venido de Arabia, ellos también tendrían ese gen. No, al no tenerlo, simplemente los palestinos no tienen ninguna conexión genética. Se preguntarán, ¿entonces no conquistaron los árabes al mundo? Claro que lo conquistaron, pero no llegaron millones de árabes, de arábigos. Bueno, árabe ahora se piensa en árabe al hablar de un libanés. No. Árabe de la península arábiga, vamos a llamarle arábigos, que vienen de la península arábiga. Los que llegaron de Mahoma venían de la península arábiga, pero no salieron no salieron millones a invadir y ahora vamos a poblar este lugar y este otro. No, salieron ejércitos de cientos de miles o de miles y lo que querían era convertir a los otros, convertir a las sociedades de esos países, no sustituir a la población. Busquen en internet este marcador R0A y van a ver que es claro, ese gen solo existe en la península arábiga. ¿Qué quiere decir? Los islámicos conquistaron al mundo no con genes, sino con una idea, con su idea y con las armas, con la amenaza, pero no se trasplantaron ellos, no migraron a otros países, solamente llegaban y veían que llegaban un pequeño porcentaje de población a tomar el control. Esto a los que les gusta la antropología se llama superestrato. Cuando un pequeño grupo de una raza llega a otro país que tiene otra raza, la cambia, pero la raza original sigue siendo la que estaba. Ejemplo, México. O sea, aquí en México tenemos el mejor ejemplo. ¿Saben qué porcentaje tenemos de españoles en los genes mitocondriales? 10%. O sea, el 90% de nuestros genes mitocondriales todavía son una mujer indígena, en un 90%. Significa que un pequeño grupo de españoles vino y controló a todo el país, pero la población básica no fue exterminada. Se quedó aquí, nada más cambió de ideología, cambiaron la identidad. Agradezco a todos.